Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata, identifico un narcisista. Aquí en otro capítulo muy especial, muy pedido por ustedes, vamos a hablar en este capítulo sobre los Asperger narcisistas. Esto es algo que me han preguntado mucho, si un Asperger puede ser narcisista. Pues no se lo pierdan, vamos a hablar de eso en este capítulo. Identifica un narcisista. Bueno, antes que nada, los que no sepan lo que es un Asperger, es parte del espectro autista. Dentro del espectro autista vemos que hay muchas variantes, pero el Asperger se caracteriza por algunas cosas como la capacidad de concentrarse, a veces con problemas de sociabilización, a lo mejor no entender un chiste bien, o ser muy obsesivo con ciertos pensamientos, el ser como muy profundo, detallista con las cosas que investiga, o el tener sensibilidad ante ruidos estruendosos o repetitivos, como el rascar un pizarrón, cosas de esta. Son muchas cosas las que caracterizan este síndrome, pero no vamos a adentrarnos tanto en ello porque ya he hecho un capítulo antes que se llama La diferencia entre un Asperger y un narcisista y los invito a que los vean. Que mucha gente de repente confundía un Asperger con un narcisista porque se parecen en algunas cosas. En estos problemas de sociabilización, por ejemplo, como las puede tener un sociópata, o a veces en tener como estos arranques de ira sorpresivos sin saber a qué se deben exactamente, pero es parte de este, digamos, pobre control de las emociones que puede llegar a tener también un Asperger. Sin embargo, una de las diferencias, como lo mencionaba en este capítulo, es que de alguna manera un Asperger sí puede evolucionar y, digamos, equilibrar o moderar las características del síndrome mejor que un narcisista. O sea, un narcisista, el trastorno, se puede moderar su malignidad en algún punto, pero no deja de ser narcisista. Tampoco un Asperger deja de ser Asperger, pero puede moderar la conducta que tiene, inclusive fomentar actitudes o actividades más sociables, con menos problema que la de un narcisista, de alguna manera. Pues bueno, habiendo puesto un poco este antecedente, vamos a entrar a lo que nos truje. Hay un ejemplo que me gusta poner muchísimo cuando se trata de los Asperger y cuando se trata de diferenciar entre un Asperger narcisista y uno que no. ¿Ya saben de quiénes hablo? Pues bueno, está Steve Jobs y está Bill Gates. Los dos, curiosamente, nacieron el mismo año. Los dos son cabras de madera, cabragatos, como ustedes saben también hago horóscopos chinos. Pues bueno, las personas que nacieron ese año suelen ser personas muy inteligentes. Y los dos casualmente tienen este tema del Asperger. Bueno, tenían porque Steve Jobs ya murió. El caso es que los dos, pues bueno, son como pioneros de la tecnología, inclusive van hombro con hombro haciendo todos estos desarrollos. Ustedes si conocen la historia de Microsoft, de Apple, pues van muy de la mano. Pero vamos a hablar no de estas carreras tecnológicas que tuvieron estos dos genios, de alguna manera, sino de esta vida personal, que es la que nos incumbe para distinguir lo que viene siendo un Asperger narcisista y lo que no es un Asperger narcisista. Pues bueno, podemos ver que, por ejemplo, la vida personal de Bill Gates y la de Steve Jobs no se parecen en nada. Bill Gates estuvo casado pues más de 20 años, recién se divorció ahora en el 2021, y Steve Jobs, que también tuvo algún matrimonio duradero, sin embargo, nunca tuvo una historia de amor verdadera. De hecho, dicen que su único romance fue Apple. Hay una gran diferencia en el comportamiento de estas dos personas. Por ejemplo, tenemos a Lisa Brennan Jobs, ¿no? Que es la hija no reconocida por Steve Jobs. Ella tuvo que, someterse a pruebas genéticas para poder comprobar que él era el padre. Steve Jobs en su biografía habla de cómo pues embarazó a esta chica a los 23 años, que realmente él no le constaba que fuera su hija. Bueno, hizo todo un estira y aprieta en torno al tema hasta que la chica se sacó sus pruebas biológicas, sus pruebas genéticas y resultó que sí machaba 94%.
Entonces, a partir de ahí se tuvo que tragar sus excusas el señor Jobs y a partir de ahí tuvo que estar pasando una pensión alimenticia que ya estaba como muy atrasada, que era de $350, luego la subió a $500, pero nunca la reconoció, digamos, de una manera empática, de una manera que ella se sintiera correspondida. Ella publica, la hija, Lisa Brennan Jobs, un libro en el 2018, perdón, que se titula Small Fry. En español creo que no lo han puesto traducción, no me acuerdo cómo se llama, pero está en Amazon, ahí lo pueden conseguir. Ella pues relata todas estas memorias que tiene de su padre y dentro de todo este berenjenal, de estas faltas de respeto, de ignorarla, inclusive habla de haber estado con él y él haber tenido relaciones sexuales enfrente de ella, algo así muy macabro. Este tipo de cosas no las hace un Asperger normal, es decir, un Asperger que no sea narcisista, porque aunque tenga problemas de sociabilización, tiene la noción de lo que está bien y mal, no así los narcisistas. Recuerden que los narcisistas no tienen límites y rompen los tuyos. Un Asperger sabe que a lo mejor está mal, pues eso, matar a alguien o hacer esto que estaba haciendo Steve Jobs, por supuesto. A lo mejor no saben identificar cuando tienen que hablar o cuando no pueden interrumpir a alguien, que eso es normal en el síndrome. A esta otra situación que es muy, muy drástica. Steve Jobs pues no tiene ningún romance así como digo duradero, como por ejemplo si lo tiene Bill Gates. Bill Gates se acaba de separar, tiene 3 hijos, ninguno de sus hijos ha publicado en contra de él y Bill Gates se ha dedicado más a temas de altruismo. Inclusive alguna vez hizo como un evento en donde quería que las familias más ricas del mundo donaran gran parte de su fortuna para pues ayudar a que el mundo fuera mejor en cuestiones ecológicas y Steve Jobs no quiso asistir. Pasó de Bill Gates. Se llamaba Giving Pledge. Giving Pledge se llamaba lo que estaba organizando Bill Gates para que participara la gente más rica y ayudaran a que el mundo fuera mejor. Un gran proyecto de caridad, pero bueno, como digo, Steve Jobs pasó. Y además, si ustedes checan algunas entrevistas que dio Lawrence Powell de Jobs con el biógrafo oficial de Steve Jobs, en donde en esta biografía oficial ella habla o menciona que soportar a Jobs al final de su enfermedad, porque como sabrán tuvo cáncer y desde lo que murió. Bueno, Laureen Powell estuvo casada 20 años con Steve Jobs y es la que permaneció con él hasta el final de sus días. Y bueno, por ahí comenta su biógrafo personal de Steve Jobs, ¿no? Pone algo así como en la biografía: Laureen supo lidiar con la enfermedad de su marido y con su egoísmo narcisista. O sea, ella aguantó muchísimo y obviamente aquí ya se empieza a hablar de que pues tiene este egoísmo narcisista. Y hay mucha gente que lo juzga como tal, como una persona explosiva, rebelde, en el aspecto de no saber lidiar ni consensuar con nadie. Esto también es muy narcisista, no tiene que ver con el Asperger. El Asperger también puede ser muy necio con sus visiones, con sus cosas, sobre todo cuando hay algún tema que lo obsesione, pero no por eso va a, digamos, a no escuchar a los demás. Tiene como más esta capacidad de ceder o de ser cooperativo en pos de un bien común que un narcisista. Es que vean la diferencia entre Bill Gates y Steve Jobs. De hecho, Laureen Powell, ella fue declarada pues, la mujer 20 más rica del mundo. También mandó por un tubo a Bill Gates en esta emprendimiento que tenía él, ¿no? Para juntar dinero y ayudar al mundo. Pero sí se ha vuelto ella muy activista en pos de los derechos de los inmigrantes. Esto pues recientemente, pues lo cual está bien. Pero bueno, definitivamente, como vemos, hay como una diferencia de comportamientos. Bill Gates se divorcia ahora en el 2021 y su divorcio pues ha sido, vaya, se mencionó que se iba a divorciar en el Twitter por allí y asunto acabado. Nadie más ha vuelto a hablar del tema. Con su pareja pues han llegado a acuerdos muy rápido. Como digo, es una situación muy diferente la de un narcisista como la de una persona que no es narcisista, ¿no? Como vemos, por ejemplo, la historia de Steve Jobs con su hija, fue una historia que hizo escándalo durante mucho tiempo, inclusive cuando salió el libro, ¿no? Y nunca se pudo poner de acuerdo con su ex, y pese que inclusive, pues entre los dos escogieron el nombre. Está esta historia de Lisa, bueno, de la hija de Steve Jobs, que nació en 1978. Está esta historia en donde, pues, Steve Jobs y su madre, la madre de la chica, se ponen de acuerdo para ver qué nombre le ponían a la nena, ¿no? Pero Steve Jobs no le gustaba el nombre que quería poner su mamá.
Entonces deciden ponerle Lisa. ¿Y por qué no? Después él tuvo un intento fallido de una computadora que lanzó previo a Apple, ¿no? Que le puso Lisa, él. Y la chica siempre pensó, la hija, que pues, la había puesto por ella, pero era un proyecto fallido. Vean la forma de denostar. O sea, son muchas banderas rojas. Y pueden ver cómo esta malignidad predomina, prevalece en la vida de Steve Jobs, a diferencia de la de Bill Gates. O sea, realmente es muy diferente la vibra, muy diferente la forma. Y más adelante, cuando la chica cumple 27 años, en una fiesta que el padre le invitó, que como ella pone en sus memorias, dice, pues sí, me invitó, yo ni siquiera pregunté a dónde, porque nunca me invitaba a ningún lado, ¿no? Y era una fiesta de Bono, de YouTube, en donde Bono le pregunta si es cierto que él había puesto el nombre de Lisa a su proyecto fallido por ella, ¿no? Y ahí fue donde lo aceptó, y la chica se queda así como flipando, porque lo sabía, ¿no? Ya saben cómo son las historias con los padres narcisistas, nunca aceptan sus pedos, nunca aceptan la responsabilidad de sus actos ni de sus cochinadas, ¿no? Y a esta chica pues le pasó igual, ella flipando así de cómo es posible que finalmente acepte que le puso a ese proyecto fallido Lisa por mí, ¿no? Así es. Pues así es, Steve Jobs muere en el 2011 y tiene 4 hijos. De estos 4 hijos, incluida Lisa, que fue la primera que no fue reconocida, luego tiene a Eve, a Reed Jobs y a Erin Sienna Jobs. Y bueno, por ejemplo, aquí también vemos este comportamiento narcisista. Fue más cercano a su hijo, porque pues trabajaba con él en la empresa. Y con Sienna él hablaba súper bien, era como su golden girl, ¿no? Que iba a acabar en la Casa Blanca, o si no iba a presidir Apple, como que la tenía acá muy endiosada, pero sin embargo, los dos en repetidas entrevistas y cosas hablaban de mantener la distancia con su padre, pues para no resultar heridos con alguno de sus comentarios, con alguna de sus actitudes. ¿Ustedes han oído algo similar de los hijos de Bill Gates? Yo no. O sea, y si ustedes lo tienen de veras, bueno, antes de debatirme, mándenme aquí abajo los links. Pero Bill Gates no es narcisista. Bill Gates simplemente es Asperger y es una persona que en su mundo, en su cabeza, pues está tratando de ayudar al mundo a que sea un lugar mejor. Sí, obviamente no es una persona tonta, no se va a descapitalizar totalmente, aunque bueno, creo que se necesitarán 20 vidas para acabarse todo su dinero. Pero es una gran diferencia de la vida que tuvo uno y otro. Y bueno, ¿cómo se me ocurrió hacer este capítulo? Obviamente también podemos ver otros ejemplos de Asperger narcisistas muy marcados hoy en día y que están en boga. El País publicó hace poco, este mismo año, un artículo sobre Putin Asperger y en donde también se barajea toda esta situación del narcisismo. Este artículo es el que me inspiró para hacer este capítulo, pues alguien me lo compartió y dije sí, efectivamente, esto es un asunto de lo que es exactamente un narcisista Asperger, un Asperger narcisista. Que los hay, los hay. Putin tiene un antecedente mucho más cañón que digamos Steve Jobs, Bill Gates en su momento. Putin tiene una vida mucho más intensa de chico. El papá de Putin era cocinero de Stalin. O sea, trabajaba en el sistema comunista, estaba muy incrustado allí. En ese entonces había una vida de austeridad muy tremenda, había mucha hambre, había muchas cosas que pasaron en Rusia, que fue muy, muy duro, que nosotros en el occidente no tenemos ni idea de la magnitud de lo que vivieron allí. Pero desde chiquito, Putin, por ejemplo, jugaba a matar ratas, era su juego, y cuando tenía como 12, 13 años ya era líder de bandas de delincuencia en su país, es decir, con chicos más grandes que él lideraba. Imagínense este cerebrito. Putin es una mezcla de psicópata con Asperger, porque tiene las dos. Tiene toda esta dedicatoria, la meticulosidad que tiene un Asperger. Y aquí hago un paréntesis, si alguien está creyendo que un Asperger es tonto o tiene alguna deficiencia por estar dentro del espectro autista, está muy equivocado. Los Asperger suelen ser personas muy inteligentes y que tienen una visión diferente de ver la vida y que a mí me encanta, de hecho. De hecho, prefiero cómo ven los Asperger la vida a cómo la gente normal la ve, ¿no? Que a veces es muy apática o muy decidiosa y me choca la gente decidiosa. Entonces, esta parte en donde él tiene esta mente dedicada, tampoco es que fue, digamos, muy sobresaliente en los estudios, pero cuando él finalmente decide agarrar el todo por los cuernos y meterse al sistema
de seguridad de su país, ¿no? Y se pone las pilas para pasar los exámenes y todo, pues le sale muy bien, hasta llegar a donde está ahora. Yo les quiero recomendar toda la historia que yo vi de Putin, que está súper interesante. Se llama un canal que se llama Los Liberales. Bueno, aquí dice lo que nadie dijo de Vladimir Putin. Les recomiendo ver este documental, es muy largo, pero quiero, bueno, felicitar a este chico, se echó una investigación profunda, muy buena. Bueno, no tenemos dónde validar si todo lo que dice es cierto, pero me parece brillante la investigación que hizo sobre la vida de Putin. Y ahí habla también cómo los antepasados de Putin pasaron tanta hambre que hasta aplicaban el canibalismo y tenía varios parientes que también pintaban para ser psicópatas. Recordemos que la psicopatía dentro del narcisismo es la única, digamos, narcisismo que es hereditable. El otro narcisismo se hace por la convivencia, por lo que pasa, digamos, en el día a día de un niño entre 4 y 12 años, y la psicopatía sí naces con esto. Y como digo, en los antecedentes familiares de Putin hay muchos familiares que sí parecían tener este tema de la psicopatía, sin duda. En este documental que les digo, la abuela parece que era una de estas, o sea, que agarró así con un sartén caliente y le dio en la cara a uno de sus tíos. Bueno, no, es una cosa espantosa, muy fuerte, véanla. De veras, se los recomiendo mucho. Pero vean el entorno de dónde viene este señor. Este señor viene de un entorno muy violento, con muchas carencias. Él pues hace un colmillazo, ¿no? Y pues ahora vean lo que está haciendo, ¿no? Tenemos una persona que por un lado te echa un discurso, si tú ves los discursos de Putin de por qué está haciendo la guerra en Ucrania, le crees, te compras el boleto, ¿no? Que este país quería ser liberado, esa parte es que están atacando, porque también tienen una historia con Rusia muy amalgamada, muy junta con pegado, en donde quizá, pues eso, la mitad de la gente podría estar diciendo que quería ser parte de Rusia, la otra mitad no, pero pues muy conchudo, mano en la cintura, pues sí, ¿por qué no? No, ahora no tengo en qué entretenerme, tocarle la nariz de paso también a Estados Unidos, y bueno, y aquí tampoco es que sean blancas palomitas los gringos, o sea, tampoco Putin es tonto, como tiene una mente estratega de guerra y trabajó, como digo, para los servicios de investigación, de espionaje rusos, ¿no? Tiene una mente muy metódica, obviamente muy desconfiada, y si ve que, por ejemplo, Alemania de repente está ganando territorio allí y está, o sea, le están creando como un bloque, ¿no? Se siente cercado Rusia, entonces Putin dice, pues ahora es cuando, ¿no? Y empieza pues este desmadre que estamos viendo ahora en Ucrania. Y pues sí, puede estar justificado, pero obviamente un empático jamás va a anteponer el bien común, ¿no? A un deseo personal, a una visión personal. Generalmente un empático es mucho más precavido, y si llega a sus extremos es porque ya realmente está acorralado. Putin obviamente nos quiere hacer sentir que es bueno, pero vean, también su vida personal es un desastre. También su vida personal es un desastre. Hay una hija que salió por allí, que ahora desapareció desde hace unos años, nadie sabe dónde está. Dicen que tiene un búnker en donde ha metido a toda la familia por si hay algún pedo nuclear. Su esposa también está súper manipulada. Y bueno, para no hacer los bolas, tuvo una mujer de la que se divorció en el 2015, que también duró como 20 años casada con él, que fue como su primera novia, y se separa. ¿Y por qué? Bueno, porque empieza un romance con una chica mucho más joven. Y bueno, Alina Kapaeva, se llama ella, era una gimnasta muy olímpica, reconocida en su país, increíble, obviamente ya no ejerce, pues obviamente ya Putin no la deja, obviamente, ¿no? Y es parte de esta gente que tiene como escondida, o sea, Putin tiene una vida personal muy cerrada. Es muy difícil encontrar información sobre su familia, sobre los nombres inclusive. Es como muy a cuentagotas vamos descubriendo lo que viene siendo su entorno familiar. Es súper hermético, esto también es muy como de psicópata calculador, por supuesto. Y pues bueno, en su Asperger, en toda esta obsesión que tiene, y yo lo veo obsesionado con cuestiones de guerra, de estrategias, de todo este tipo de cosas, pues ahí tenemos esta mezcla de narcisista con Asperger. Y me atrevo a decir que obviamente es mucho más fuerte la carga de psicópata que de Asperger en este perfil en particular. En el caso de Steve Jobs sí estaba como más mezcladito, mitad y mitad. Pero aquí, pues para mí ver, ¿no? Está mucho más marcada la psicopatía en Putin que su Asperger.
De hecho, Vladimir Putin, de hecho esta chica, que antes era gimnasta, ahora dirige un canal de medios pro Putin, obviamente pro sistema, y pues no se sabe mucho más de ella. De hecho, Putin ha negado esa relación, ni siquiera se ha confirmado totalmente, pero todo el mundo lo sabe. Como digo, no es muy transparente, eso también es parte del narcisismo. Y si ustedes ven, Putin nació en 1952 y esta chica nació en 1983, es decir, se llevan como 31 años. Otra cosa muy peculiar, que bueno, esto, digamos, no te hace narcisista el que tengas una pareja con mucha diferencia de edad, pero hay tendencias, señoras y señores. Y pues esta es la realidad. Y luego, hablando de esta hija misteriosa, es más, si ustedes se meten a Wikipedia y ponen Vladimir Putin, o sea, no aparecen ni los hijos. Nada más menciona a la cónyuge, la esposa de la que se divorció en el 2015. Y párenle de contar, la nueva obviamente no está contada como esposa, aunque seguramente están casados o algo por el estilo, porque pues este psicópata tiene que marcar territorio sí o sí, ¿no? O sea, de hecho, si ustedes buscan sobre sus hijos, como digo, les va a costar trabajo encontrar. Hay dos hijas que tienen como 36 y 35 años, María y Caterina, de las que habla vagamente, que son hijas de este matrimonio que se disolvió en el 2015. Y bueno, estas chicas tampoco se sabe gran cosa de ellas, obviamente han de estar trabajando también dentro del sistema, pero también se sospecha que hay dos más. Y yo me acuerdo el año pasado, estuve leyendo de otra, que inclusive se estaba como haciendo de muchos followers en Instagram y de repente desapareció milagrosamente, y obviamente las malas lenguas dicen que Putin la agarró y se la llevó a Rusia para que dejara de estar llamando la atención de esa manera, sin que obviamente esto sea comprobado de que fuera su hija, y sin embargo sin que esto sea cierto. El nombre de esta chica es Luisa con Z, Rosova con Z también y B pequeña. Y bueno, que se supone que cerró sus redes por estar recibiendo acoso de parte de todo mundo. Y la ven y es como una copia calcada de Putin. Es Putin en mujer, o sea, es idéntica. Entonces, pues bueno, tampoco se sabe nada de esta chica y obviamente pues estará protegida por el sistema ahí en Rusia. Pues esta es la larga vida de un sociópata o psicópata Asperger, ¿no? Y cómo son diferentes con un Asperger normal. Su vida está muy marcada por faltas de conducta, faltas de incapacidad de negociar con los demás, de ser recíproco con los demás, de ser equitativo con las decisiones que toma, ¿no? Que como digo, a veces un Asperger puede ser necio con sus decisiones, pero siempre hay una parte en donde da su brazo a torcer para participar, digamos, de un bien común. Esto es básicamente lo que los distingue, lo que los hace diferentes. Y sí, desgraciadamente los narcisistas pueden no nada más estar mezclados con un Asperger, pueden estar mezclados con una personalidad múltiple, pueden estar mezclados con un montón de cosas, con esquizofrenia, por ejemplo. Imagínense semejante cosa. La mente humana es muy compleja, es muy amplia. Difícil creer que la mente humana puede estudiarse a través de una ciencia cuando las ideas son tan inmedibles. Pero bueno, esa ya es harina de otro costal. Y bueno, ya lo mencionaré si algún día toca mencionarlo, pero ustedes cuéntenme si conocen algún Asperger narcisista y cómo es diferente la sensación entre un Asperger narcisista y un Asperger normal. Si ustedes tienen esa capacidad de distinguir estas diferencias, cuéntenos aquí abajo qué diferencias ven y si conocen a alguien de este tipo. Y si les gusta este capítulo, pues pónganle like. Y si conocen a alguien que a lo mejor sea víctima de un Asperger narcisista, sin bronca también, cópienle este capítulo para que vaya viendo que no todo es bueno en un Asperger nada más. Aunque son gentes brillantes, si vienen mezclados con un narcisista, desgraciadamente toda esta lucidez, toda esta inteligencia que pueden llegar a tener, en vez de utilizarla para construir, para hacer un mundo mejor, como Bill Gates, por ejemplo, la utilizan para empoderarse, para controlar el planeta, como Putin o como un Steve Jobs desde su compañía Apple. Que son brillantes, no se los vamos a quitar, pero de que utilicen esa parte brillante para joder el mundo, para empoderarse, es donde ahí está muy mal. Pues bueno, chicos, chicas, les mando un beso. Identifiquen un narcisista. Escríbanme si tienen alguna duda, alguna inquietud, si quieren que haga algún capítulo en especial sobre algún tema en particular. Sin duda, bueno, escríbanme y yo con gusto se los haré, ¿ok? Les mando un beso. Identifiquen un narcisista.